Bueno, vamos con el primer método de cálculo de qué. A ver, os había dicho que nosotros tenemos fórmulas y tenemos argumentos, o sea, enunciados y argumentos. Hemos aprendido a formalizar enunciados y luego conjuntos de enunciados con consecuencia lógica entre ellos, que son los argumentos. Ahora tenemos que aprender a comprobar, a calcular en cálculo lógico, es decir, matemático aplicado al lenguaje, tenemos que aprender a calcular, a demostrar que un argumento es válido o no, o que un conjunto de fórmulas es un conjunto satisfacible, vamos a ver qué significa eso, o que dos fórmulas son equivalentes, hay que aprender a demostrarlo, a calcularlo, y tenemos tres métodos de cálculo. Uno son las tablas de verdad. Si miráis los contenidos veréis que hay tres métodos: tablas de verdad, deducción natural y árboles semánticos o analíticos. Vamos con el primero, que son las tablas de verdad. Bueno, las tablas de verdad nos sirven para, ampliar un poco, nos sirven primero para comprobar si un argumento es válido, para comprobar si dos o más fórmulas son equivalentes, para ver si una fórmula o conjunto de fórmulas es satisfacible, para ver si una fórmula es una tautología o una fórmula es una contradicción. Esto es lo que vamos a aprender a hacer con las tablas de verdad y vamos a ir pues paso a paso. ¿Qué es lo que hace una tabla de verdad? Lo que hace es, en una tabla, colocar los valores de verdad de las fórmulas que intervienen, perdón, de las letras proposicionales de los enunciados que intervienen en una fórmula y luego aplicarle las funciones de las conectivas a esos valores de verdad, las operaciones. Las conectivas son operadores. Y operando con los valores de verdad de los enunciados, calcula el valor final de verdad de las fórmulas moleculares. Esto es teoría, vamos a pasar a la práctica. Bien, una tabla de verdad es una tabla, esto está claro. ¿Qué tiene? Tiene columnas y tiene filas. Tenemos dos tipos de columnas. Unas columnas donde irán, un segundo, ahí, donde irán las, no me deja pintar bien, unas columnas donde irán las letras y otras columnas donde irán las fórmulas, ¿de acuerdo? O sea, bueno, perdón porque no me deja pintar bien. Aquí habría, en el caso de este conjunto de fórmulas, habría dos fórmulas que son P, una columna para P entonces Q, otra columna para Q entonces P, y después habría una columna para el conjunto, para la fórmula grande. En el caso de esta fórmula primera habría una columna para P, una para no P, una para Q y una tercera columna para, o cuarta, según si ponemos la de no P o no, para el conjunto, para la fórmula molecular. Vamos a verlo en tabla. Mirad. Por ejemplo, si nuestra fórmula a analizar es P, entonces, perdón, no P o Q, perdón, no P y Q, es que estoy intentando poner el lápiz y algo está funcionando mal y no me deja escribir. Bueno, no me deja escribir con lápiz. Si tenemos esta fórmula, ¿vale? Entonces, mirad, estamos con las columnas. Tendrá que haber una columna para P, tendrá que haber una columna para Q. Si hubiera R, tendría que haber una tercera columna para R. Si hubiera S, habría 4 columnas de letras, P, Q, R, S. ¿Vale? Hay tantas columnas, recordad, como letras distintas. Y ahora, una vez terminadas las columnas de letras, empiezan las columnas de fórmulas. Cada vez que yo aplico una conectiva, lo ideal es añadir una columna para esa fórmula. Entonces, en este sentido, vamos a cambiar de color, no P es una fórmula, porque es una P con una conectiva aplicada. Por eso le asigno otra columna. Y todo el conjunto no P y Q, a su vez, tiene que tener su propia columna. ¿Vale? Esto es paso por paso. Primero coloco
los componentes atómicos de la fórmula y luego voy construyendo, componiendo la fórmula molecular paso a paso. Bien, borro. ¿Cuántas filas hay? Bueno, como a cada letra le corresponden dos valores de verdad y tenemos, por ejemplo, en este caso, dos letras, habrá una combinación total de 4 valores de verdad. ¿Cómo lo sabemos? Con esta fórmula. El número de filas, es decir, esto que va aquí, del 1 al 4, el número de filas es siempre 2 elevado al número de letras proposicionales. En nuestro caso hay 2 letras proposicionales, por lo tanto el número de filas será 2 elevado a 2, siendo esto el número de letras. El 2 siempre permanece fijo, siempre vamos a elevar 2 a algo. ¿A qué? Pues si tenemos 2 letras proposicionales lo elevamos a 2 y nos da 4, 2 por 2, 4. Ahora explico lo de los verdaderos falsos o podemos poner ceros y unos, como queráis. Vamos con, si tenemos, por ejemplo, 3 o 4 letras proposicionales. Mirad las tablas. Si yo tengo 3 letras proposicionales, como en este caso de aquí, ¿cómo sé cuántas filas tengo que tener? Pues tengo que tener 2 elevado a 3. Y 2 elevado a 3 es 2 por 2, 4, por 2, 8. Como veis, tenemos 8. Si yo tengo 4 letras proposicionales, yo tengo 2 elevado a 4 y 2 elevado a 4, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿Cuántas filas tendríamos si tuviéramos 5 letras proposicionales? P, Q, R, S, T. Pues tendríamos 2 elevado a 5, que son 32 filas. ¿Vale? Bien. Espero que se esté entendiendo este caso, ¿vale? O sea, esta relación entre número de letras, número de filas. Es muy importante porque sin hacer esta parte de la tabla, sin hacer correctamente las filas correspondientes a las columnas de las letras proposicionales, no podemos seguir trabajando y añadiendo columnas de fórmulas para calcular, porque el cálculo estará mal si no están bien estas columnas con su número de filas. Volvemos un momento atrás. Si hay alguna duda, preguntádmela, por favor. Bien, ¿cómo se colocan? Yo sé que tengo que hacer una combinación, por ejemplo, aquí de 2 y 2, valores de verdad me dan 4 combinaciones. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. No se pueden hacer más combinaciones. En estas combinaciones, ¿cómo coloco yo los valores verdadero, falso? O si queréis podemos sustituir verdadero, lo podemos poner como 1 y falso lo podemos poner como 0. Y entonces estaremos ya en el lenguaje binario de máquinas, ¿vale? Que es lo que aquí está puesto en verdadero y falso, más cercano a la lógica en sentido de tratamiento de enunciados, pero verdadero significa que se da, o por ejemplo que pasa electricidad por una parte de un circuito. Falso significa no se da o que no ocurre algo, por ejemplo, no pasa electricidad. O sea, las bombillas y los semáforos se encienden en función de estos ceros y unos. ¿Cómo los colocamos? Pues aquí, por favor, el orden no es aleatorio. Voy a ampliar un poco más para poder dibujar aquí dentro. ¿Vale? Entonces, mirad, se colocan de esta manera. Se coge primero la primera columna de la izquierda que tengamos. En este caso es esta. Si el número total de filas para este caso es 4, ¿no? Porque es 2 elevado a 2, porque tenemos 2 letras proporcionales. Se pone en la primera columna 2 verdaderos y 2
falsos seguidos. Y la otra se hace alterna, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿De acuerdo? O sea, aquí se hace de 2 en 2, aquí se hace de 1 en 1. Esta es la dinámica, este es el mecanismo de colocar y de no equivocarnos en las combinaciones. Ahora vamos con esa... No, no se puede empezar por falso, falso. Es lo que estoy diciendo. Se empieza por 1, 1, 0, 0. ¿Vale? Y después se hace 1, 0, 1, 0. O verdadero, falso, lo que queráis. Yo, aquí está puesto así, pero yo cuando las hago rápido hago ceros y unos. ¿Vale? No importa, me da igual cómo lo hagáis. Sí, eso es una norma general. Sí, pero ahora veréis por qué. Vamos cuando tengo 8 filas. Vamos a este ejemplo, perdón. Vamos a este ejemplo de aquí. Aquí tengo 8, lo voy a ampliar un pelín más, ¿vale? Aquí tengo 8. Claro, si tengo 8 quiere decir, tengo 8 filas. ¿Cuál es la mitad de 8? Porque vamos por el mismo procedimiento. 4, 4. 4 verdaderos o 4 unos, 4 falsos o 4 ceros. ¿En qué columna? En la primera de la izquierda. Coloco la mitad y la mitad. O sea, tengo que colocar 8, porque sé que es 2 elevado a 3, 8. Voy a tener 8 combinaciones de valores de verdad porque tengo 3 letras predicativas, tengo 3 letras. Entonces, como tengo que hacer 8 combinaciones de valores de verdad, empiezo por la fila de la izquierda y coloco la mitad en verdaderos, la mitad en falsos. O sea, 4 verdaderos, 4 falsos. La siguiente fila, ¿cómo va? La de la Q en este caso. No va de 4 en 4, va por la mitad de la anterior, va de 2 en 2. Y la siguiente y la última, siempre la última va de 1 en 1, verdadero o falso. ¿Veis? Va escalonado. Si tengo 8 filas, se hace 4, 4, 2, 2, 1, 1. ¿Sí? Miremos la tabla de... Vale. Miremos, esto es importante porque además así es como se hace una tabla rapidísimo. Tú no tienes que ver si has puesto la combinación de P verdadera, pero Q falsa, R falsa. No hay que mirar nada. Si los que calculan las funciones para los circuitos tuvieran que hacer esto, aparte que no lo hacen a mano, pero en caso de hacer un cálculo rápido a mano, tuvieran que pensar las combinaciones de los valores de verdad, bueno, estaríamos perdidos, porque a veces hay que hacer 36 y a veces tenemos muchas variables. Entonces, en el caso de que yo tenga que hacer 16, repetimos el mismo patrón. Mitad, o sea, 8 verdaderos, mitad falsos. Y la siguiente en esta columna, en la columna de más a la izquierda, 8 verdaderos, 8 falsos. ¿Qué pasa con la siguiente? 4 verdaderos, 4 falsos. Siguiente, 2 verdaderos, 2 falsos. Siguiente, siempre la última, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿De acuerdo? Si tuviéramos que organizar 36 valores de verdad, ¿qué haríamos? Perdón, 32. Bueno, borro todo. Si tuviera que organizar 32 valores de verdad, ¿tendría cuántas columnas? Tendría, no 4, 4 es para 16, tendría que una columna más, tendría 5 columnas. En la columna más a la izquierda, bueno, la columna diría adelante, en la columna más a la izquierda yo pondría 16 seguidos verdaderos y 16 seguidos falsos. En la siguiente columna, y la siguiente columna funcionaría como esta de aquí. 8, 8, 8, 8. Tendría 8 verdaderos, 8 falsos, 8 verdaderos, 8 falsos. La siguiente iría de 4 en 4, la siguiente de 2 en 2 y la siguiente de 1 en 1. ¿De acuerdo? Bueno,
Luego lo veis más despacio y lo comprobáis, veis que por eso os lo he marcado aquí en colores, para que veáis que van en bloques. Y los bloques, cuantas más letras tenemos, más grande, de mayor número, es el bloque de la izquierda. Bien, ahora pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es, bueno, para nosotros poder construir y saber construir tablas de verdad, hemos visto aquí antes, hay un segundo, me voy a poner en azul. Bueno, no sé muy bien. Ah, ahora está haciendo una cosa un poco rara. Vale. Mirad, hemos visto aquí que ahora hemos visto cómo hacer esta parte de aquí, dependiendo si hay 2, 3, 4, 5 letras proposicionales. Ahora tenemos que aprender qué hacemos aquí. Porque una vez que nosotros tenemos establecidos los valores de verdad de las letras proposicionales y sus posibles combinaciones, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, ahora tenemos que aplicar a los valores de verdad de cada letra o combinación de letra operadores. Por ejemplo, aquí la negación y aquí la conjunción y la negación. ¿Vale? Cada operador hace algo con los valores de verdad. Opera sobre ellos. O sea, los operadores, cuando los ponemos entre las letras, lo que queremos decir es que esta conjunción va a operar sobre los valores de verdad de la P y el valor de la Q. Eso es lo que quiere decir. Va a hacer algo con ellos. Pues vamos a ver qué es lo que hacen las distintas conectivas. Tablas de verdad de conectivas lógicas. Empezamos con la tabla de verdad más pequeña y más sencilla, la tabla de verdad de la negación. La tabla de verdad de la negación lo que hace es negar lo que tiene detrás. Eso quiere decir que lo que hace es invertir el valor de verdad. Si P es o una fórmula es verdadera, la convierte en falsa. Y si es falsa, la convierte en verdadera. ¿De acuerdo? Esa es la tabla más sencilla. Si nosotros tuviéramos que hacer no algo, copiaríamos cambiados, invertidos todos los valores de verdad de la columna de los valores de verdad de esa fórmula o de esa letra. Es decir, lo mismo que estamos viendo aquí. Yo cojo los valores de P y los invierto. O sea, copio los mismos pero invertidos. No hay que pensar nada más. Si esto fuera una fórmula molecular y esta la fórmula molecular negada, yo copiaría los valores de verdad invertidos de la fórmula molecular. Vamos con la tabla de verdad de la conjunción. Y aquí yo lo que os tengo que comunicar es cuál es la manera más rápida de calcular sobre una tabla de verdad. Y la manera rápida no es ir pensando caso por caso, línea por línea, observando los valores, no. La forma más rápida es la siguiente. La tabla de verdad de la conjunción, el operador conjunción solo devuelve valor verdadero en un único caso, cuando lo articulado a ambos lados es verdadero y verdadero. En todos los demás casos, devuelve falso. Este es el mecanismo. Buscamos verdadero, verdadero, ponemos verdadero y en todos los demás casos será falso. ¿Vale? Este es el mecanismo de la conectiva conjunción. Solo es verdadera la conjunción cuando ambos lados de la conjunción son los dos verdaderos. Con que uno de los dos sea falso, la conjunción ya es falsa, porque no es una conjunción, no se da la conjunción, se da un elemento, pero no los dos. La conjunción necesita que se dé los dos, ¿vale? Seguimos. No sé por qué me está poniendo... ¿Veis la tabla en azul, la diapositiva en azul como yo o no? ¿Toda en azul? Ah, no, o sea, vosotros la veis bien. Vale, pues yo la veo... Vale, pues entonces sigo como si no estuviera mal. Vale, es que yo la veo toda azul. Bueno, entonces vamos con la tabla de verdad de la disyunción. ¿Qué le ocurre a la disyunción? La disyunción,
cuando opera sobre los valores de verdad de lo que articula los dos lados, sean fórmulas complejas o P y Q, fórmulas atómicas. El único caso en el que la disyunción devuelve valor falso, el único caso, es cuando ninguno de los dos componentes es verdadero. En todos los demás casos, la disyunción es verdadera. Es decir, se puede dar solo P y no Q, se puede dar Q y no P, o se pueden dar los dos. En esos tres casos, la disyunción es verdadera. La fórmula disyuntiva es verdadera. Solamente en el caso de que los dos sean falsos, la fórmula disyuntiva será falsa. ¿Vale? La tabla de verdad de la disyunción exclusiva excluye esta posibilidad. La única diferencia que tiene con la disyunción normal es que no permite que sean verdaderos los dos a la vez. ¿Vale? Solo permite que uno de los dos sea verdadero. Es decir, estas dos combinaciones, verdadero, falso, falso, verdadero. En los otros dos casos, es decir, en el caso que los dos sean falsos y en el caso de que los dos sean verdaderos, devuelve falso. ¿Vale? Esa es la particularidad de la tabla de verdad de la disyunción. Vale. Vamos con la tabla de verdad del condicional y el bicondicional. Estas tablas hay que saberlas. La tabla de verdad del condicional es esta que veis aquí, y el condicional solo es falso en un único caso. El condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todos los demás casos, el condicional es verdadero. ¿Vale? ¿Por qué esto es así? Bueno, esto requiere un cierto tiempo de explicación, pero os puedo dar una respuesta rápida que bueno, sí, lo repito. El único caso en el que el condicional devuelve valor falso es cuando el antecedente, o sea, lo que hay aquí es verdadero y lo que hay aquí es falso. Por eso, cuando hemos estado formalizando, os he insistido mucho en no confundir cuál es el antecedente y cuál es el consecuente de un condicional, porque si lo confundimos, estos valores de verdad se invierten y damos por verdadero lo que es falso y por falso lo que es verdadero. O sea, confundimos, borro un momento, estas dos. Si confundimos antecedente con consecuente, confundimos estas dos líneas de la tabla de verdad. Y confundimos un verdadero con un falso. Ese es el problema. Por eso no se puede confundir antecedente con consecuente. El único caso en el que el condicional es falso es cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. Entonces el condicional de esa fórmula devuelve valor de verdad falso. Una conectiva es como una maquinita por la que pasamos valores de verdad y te devuelve un resultado. Pues el resultado es falso en ese único caso. En los demás casos el condicional es verdadero. Si llueve, entonces me mojo. Si llueve y estoy mojada, el condicional es verdadero. Si llueve, entonces me mojo. Llueve y no me he mojado, entonces el condicional era falso. Siguiente caso, tercera línea de la tabla de verdad. Si llueve, entonces me mojo. Eso es lo que dice el condicional. No llueve, pero me he mojado. ¿El condicional es falso? No, porque aunque no haya llovido y yo esté mojada, no quiere decir que si llueve yo no me moje. Por eso el condicional sigue siendo verdadero. Luego lo escucháis otra vez y lo intentáis entender si no lo habéis entendido. Esta parte es un poco complicada. Y la de falso, falso también. En la última línea, ¿por qué un condicional es verdadero cuando ni ha llovido ni me he mojado? Y el condicional dice, si llueve me mojo. Pues porque si llueve me mojo, no ha llovido, no me he mojado, no quiere decir que si llueve yo no me moje. Es decir, el que no haya llovido y yo no me haya mojado no invalida el condicional de llueve me mojo. Esta es la explicación a este verdadero de aquí. Condicional, o sea, entenderlo es un poquito más complicado, pero vosotros lo que tenéis que saber hacer es operar con los valores de verdad. No me vais a tener que explicar por qué
la tercera y la cuarta línea de la tabla de verdad del condicional devuelve verdadero, ¿vale? Yo os lo explico para que lo entendáis o intentemos de alguna manera entender por qué funciona así, pero no es necesario que vosotros sepáis explicar. Y la tabla de verdad del bicondicional, claro, el bicondicional lo que nos obliga es que si P entonces Q, pero también me obliga a que si Q entonces P, porque es un bicondicional, hace depender el uno del otro y el otro del uno. Entonces, el bicondicional es verdadero cuando los dos se dan, por las mismas razones que el condicional simple es verdadero cuando ninguno de los dos se da, y es falso en los casos en los que falla uno de los dos. ¿Por qué? Porque las flechas van hacia los dos lados. Con que falle uno de los dos, el condicional es falso. Pero si fallan los dos no es falso, porque si yo digo solo si llueve, sí, solo si llueve me mojo. Ni ha llovido ni me he mojado. ¿Eso hace falso que solo si llueve me moje? No, no lo hace falso. No hace falso el bicondicional. Lo que sí lo hace falso son estas dos combinaciones. Esas no, es que no puede ser que no se dé uno y el otro sí, o no se dé el otro y el uno sí. ¿Vale? O sea, no se dé este, pero esto sí. Esto es lo que no puede ser. Entonces, os voy a proponer a dejar un ejercicio para que lo hagáis y que no sea de los ejercicios que hay ahora a continuación en el, ¿vale? En el PowerPoint. Entonces, os propongo el siguiente ejercicio. Que hagáis la tabla de verdad, que lo intentéis, ¿vale? Tenéis que fijaros, cuando hagáis la tabla de verdad, tenéis que fijaros en lo que hay que hacer por pasos. Por ejemplo, yo proponer esto. Un segundo. P, entonces, Q, tendréis que hacer, obviamente, esta tabla primero, ¿vale? Os doy la pista. Pero luego quiero que a los valores de verdad de esta fórmula, que son estos, le apliquéis I, no P. Os lo hago solo con dos letras proposicionales para que la tabla, para empezar, no sea muy difícil. Pero claro, mirad, vais a necesitar, os lo explico un poco para facilitarlo. Primero vais a tener que hacer una columna para no P. Después tendréis que hacer una columna para esto. Y después tendréis que hacer una columna para aplicar la conjunción a los valores de verdad de esta columna y los valores de verdad de esta columna. ¿Entendéis lo que tenéis que hacer? Es un pasito más. Es decir, es una construcción de una fórmula que no solo tiene P entonces Q o P si solo si Q, sino que además hay que hacer dos columnas más, una para esto y otra para la conjunción de los valores de verdad que obtengamos para esto y que obtengamos para esto. Intentad hacerlo y bueno, Pero es una cosa que no me ha quedado clara. O sea, para el ejercicio que has planteado, ¿sí? ¿tenemos que poner una cuarta columna o habría que poner más? ¿O solo cuatro? Vale, venga, borro y os digo. Mira, tenéis que hacer lo siguiente. Os he planteado el ejercicio de... Bueno, os voy a indicar cómo sería la tabla y luego os voy a... Entonces, bueno, entonces tendría que complicar un poco más el ejercicio porque si no os voy a decir cómo es. Pero bueno, nosotros tenemos la fórmula que os... Vale, bueno, pero vamos a ver que lo pueda tener todo el mundo, ¿vale? Y no P, ¿no? Os había dicho. Vale, pues venga. Vamos a ver cómo sería esto. La tabla, ¿cuántas columnas tendría que tener? Como tenemos dos letras, tendría que ser P y Q para columnas de letras, ¿vale?
Sería algo así, ¿no? Y entonces aquí colocaríamos los valores de verdad de P y Q. ¿Cómo se colocan? Se colocan 1, 1, 0, 0, ¿verdad? Y se colocan. Ahora os voy a dar otra fórmula porque esta la estoy haciendo yo. 0, 1, 0. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Sí, Olivia, lo estamos entendiendo, ¿no? Ahora, ¿qué necesito ahora? Vale, ahora necesito, la fórmula es molecular, tiene varios pasos a seguir. ¿Qué pasos tiene a seguir? Pues mira, necesito ahora una columna para no P, porque necesito los valores de verdad de no P también. Entonces coloco no P y calculo sus valores de verdad. ¿Cuáles son los valores de verdad de no P? Cojo P y los invierto, ¿sí? Donde hay un 1, aquí pongo un 0, aquí otro 0, y donde hay ceros pongo 1, 1. ¿Esto se ha entendido? Es mejor que lo hagáis en un papel cuadriculado para seguir las líneas. Porque las líneas tienen que ir en concordancia con estas líneas de aquí. Entonces, lo que he hecho es aplicarle un no. ¿Sí? Vale. Ahora, ¿qué necesito? Ahora necesito esta fórmula de aquí. Entonces, bueno, tenéis en mente, bueno, es que no puedo borrarlo. Vale. Es que solo me permite borrar todo. Vale, otra columna. Entonces aquí coloco la siguiente fórmula que necesito. Necesito la fórmula P, entonces Q. ¿Vale? ¿Vale? Necesito la fórmula P, entonces Q. ¿Cómo funciona P, entonces Q? Como esta. Ya tienes la tabla de verdad hecha. ¿Cuál es el único falso de P, entonces Q? Cuando P es verdadera, Q es falsa. Busco P verdadero, Q falsa, que es esta segunda línea. Y en esta segunda línea coloco un 0. Y en las demás líneas coloco verdadero, verdadero, verdadero. ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Sí? ¿Y ahora qué necesito? Necesito la columna de la fórmula final. Toda. Necesito ahora la columna de P. Perdón que esté tan engorroso, pero como no puedo borrar por partes, no puedo borrar todo, no quiero borrar todo. Vale, voy. Y no P. Venga, vamos a calcularlo y os pongo otra para deberes. ¿Ahora qué tengo que hacer? Y ahora mirad bien los que, pues si acaso no lo habéis entendido todavía del todo, lo que hay que hacer para que os deis cuenta. Yo ahora tengo que coger los valores de P entonces Q, estos, ¿vale? Y aplicar el operador conjunción a los valores a estas dos columnas, a no P y a P entonces Q. O sea, ahora tengo que trabajar con lo que he rodeado en verde, con esos valores de verdad, ¿vale? ¿Cómo? Entonces, pero me tengo que saber la tabla de verdad de la conjunción. ¿Qué os he dicho? ¿La conjunción es verdadera? Vais a la tabla de verdad, la buscáis y decís, a ver, la conjunción es verdadera solo en un caso, cuando ambos valores de verdad son verdaderos, ¿sí? Entonces voy y los busco ahí donde está rodeado en verde. Busco verdadero, verdadero. Tengo verdadero, verdadero aquí y verdadero, verdadero aquí, ¿sí? Entonces coloco aquí 1, 1, ¿vale? Pero falso, verdadero, la conjunción no me devuelve verdadero si hay un falso, verdadero. Y si hay un falso, falso, tampoco me devuelve verdadero porque es una conjunción. Y entonces se pone un 0. Esta es la tabla de verdad de esta fórmula, de esta. ¿Vale? He ido por pasos y si os es más fácil lo podéis hacer así. Mirad. Ponéis los valores del condicional debajo del condicional 1, 0, 1, 1. Ponéis los valores de verdad del no P debajo de no P 0, 0, 1, 1. ¿Vale? Y luego hacéis la conjunción entre ellos y lo ponéis debajo de la conjunción, bueno, los valores que ya están puestos, pero
como que los veáis por esas parejas que quedan. Y entonces ese 0, 0, 1, 1 se pondría aquí debajo de la conjunción. ¿Lo hemos entendido? ¿O creemos que lo hemos entendido para que os ponga otro ejercicio? ¿Sí? Venga, pues entonces os dejo, vale, y si no, lo volvéis a ver y lo hacéis paso por paso. Entonces, el ejercicio que os propongo, pues me lo invento ya, pero bueno, más o menos. Vamos a hacer P, entonces, no Q, lo complico un pelín, el condicional, primero tendréis que hacer no Q para poder hacer esto, ¿vale? O Q, ¿vale? Si alguien quiere complicárselo él mismo un poco más, en lugar de esta Q, que se ponga una R, ¿vale? Para que la tabla tenga tres, que haga las dos tablas, ¿vale? Con la Q aquí, o bien sustituyendo la Q por R, porque entonces aparece una tercera columna, ¿vale? Y la tabla, en lugar de tener 4 filas, tiene 8. Y entonces hay que calcular las 8 líneas. Quiero, obviamente, la tabla de verdad de esta fórmula final, o con la Q o con la R, pero quiero, digamos, esta parte de aquí, la parte final, ¿vale? Bueno, con toda la tabla. Si lo hacéis en papel cuadriculado, pues no tenéis que pintar muchas líneas ni muchos, ¿vale? Y lo vais poniendo y vemos qué tal, ¿de acuerdo? Porque esto es una herramienta, todavía no hemos calculado nada, ni equivalencia, ni validez, ni tautología, ni contradicción, no hemos hecho nada, solo estamos aprendiendo a hacer la tabla de verdad. Entonces, cuanto antes tengamos esto, antes pasaremos a utilizar la tabla de verdad como un instrumento, una herramienta para sacar conclusiones de esos ceros y unos o de esos valores veritativos. ¿De acuerdo? Y si queréis inventaros otra fórmula y hacer una tabla de verdad libremente con más complicada, pues todo lo que hagáis para practicar estará fenomenal.